Hola, mi nombre es Henry Bolaños, soy médico especialista en ginecología y obstetricia e ingeniero de sistemas. Quiero presentarles a ustedes un partograma digital desarrollado con herramientas de software libre. Este partograma es multiplataforma. Esto significa que puede correr u operar en cualquier sistema operativo. Cuando este partograma digital se instala en una empresa de salud, se generan bases de datos en las cuales se deben identificar a los usuarios. Los usuarios que operarán este partograma digital pueden ser clasificados como médicos ginecostetras, médicos hospitalarios o generales, médicos residentes y, si es el caso, médicos internos. También en la base de datos estarán registrados los ingenieros de sistemas que estarán a cargo del soporte y mantenimiento de este software. Cuando usted ingresa el partograma, encontrará en la pestaña Pacientes información relativa a la misma, como Nueva paciente, abrir una existente y salir. En la pestaña Usuarios, cuando usted ingresa como médico, estará inactivo el link Administrador de usuarios. Por el contrario, si usted ingresa como un administrador, no tendrá los privilegios de los médicos. Aquí los usuarios podrán realizar sus cambios de clave con relativa frecuencia y además hacer un cambio de usuario cuando entreguen una paciente que está en trabajo de parto. En la pestaña Ayuda encontrará información acerca de los creadores de este software, de un manual médico de cómo se debe realizar un partograma e interpretar. Cuando ingresamos una nueva paciente, se nos abre una panorámica del partograma digital. La fecha, el partograma la toma del sistema y se debe registrar aquí entonces el número de historia clínica, los nombres y los apellidos de la paciente. En caso contrario, el partograma no le permitirá continuar. En la realización del partograma se deben evaluar la posición de la paciente en que está realizando el trabajo de parto, si ésta está en posición vertical o en posición horizontal. Asimismo, la paridad de la paciente, si es multípara o nulípara. Igualmente, el estado de las membranas, si están íntegras o rotas. El registro gráfico del trabajo de parto se fundamenta en la valoración de la dilatación cervical a lo largo del tiempo. Es aquí en donde se debe consignar esta dilatación para empezar a graficar el partograma. También es importante tener en cuenta el descenso de la presentación, el cual se registra aquí. En la parte inferior del partograma se irán capturando todos los datos que son necesarios controlar durante el trabajo de parto de una paciente, incluyendo al responsable de dicha evaluación. En esta área es donde se realizará el registro gráfico del trabajo de parto. Y lo que es más importante en este partograma y que es único es que el trabajo de parto se realiza en tiempo real. Los botones que están a su derecha le permitirán grabar el partograma, cambiar de usuario cuando usted entrega a una paciente que no ha terminado su trabajo de parto a un colega suyo, y el botón cerrar cuando el partograma o el trabajo de parto de la paciente se termine. Veamos un ejemplo. Si ingresamos una paciente en 7 de dilatación y no colocamos otros datos, el partograma no nos permite continuar porque debemos registrar el número de historia clínica, nombres y apellidos de la paciente. Una vez terminados de ingresar los datos de identificación de la paciente, le pedimos al partograma que grafique. Tampoco nos va a dejar continuar porque debemos seleccionar si la paciente está realizando un trabajo de parto en posición horizontal o vertical, si es una multípara o nulípara y el estado de las membranas. Una vez que se han validado todos los datos de la paciente, presionamos en el botón Graficar y entonces nos aparece una ventana en la que debemos completar los datos de evaluación. Se registra entonces la presión arterial de la paciente, el pulso materno, la frecuencia de las contracciones en 10 minutos, la duración de las mismas, la intensidad de ellas, la percepción de la paciente del dolor de la contracción, la fetocardia y la presencia o no de desaceleraciones.
En la caja de texto Evolución Clínica, el médico puede consignar información como la edad gestacional del embarazo, la fase del trabajo de parto en que se encuentre y otro tipo de información que sea importante en el control del trabajo de parto. Al validar esta información, los datos registrados aquí se grafican y capturan en el partograma. Esta es la curva de alerta. La valoración incluye también la evaluación del descenso de la presentación fetal, la cual se registra aquí. Como le comenté anteriormente, todos los datos fueron capturados y asociados a la hora real en que se está realizando el control del trabajo de parto. En este momento se debe esperar entre 1 o 2 horas, según criterio médico, para hacer una nueva valoración de la dilatación cervical. A este partograma se le implementó una alarma de tal manera que informe cuando ha pasado 1 hora después de la última valoración. En este ejemplo, pasada 1 hora, suponemos que la paciente está en 8 centímetros de dilatación. Colocamos este dato y presionamos el botón Graficar. Debemos ingresar nuevamente los datos correspondientes a la presión arterial, el pulso materno, la fetocardia, las características de las contracciones y la presencia o no de desaceleraciones. Asimismo, en la caja de texto de evolución clínica se consignarán los datos más importantes y que hayan sido relevantes en el control del trabajo de parto de la última hora. En esta valoración que realicé, coloqué unos datos que están por fuera de los parámetros normales, para mostrarles a ustedes cómo el sistema valida y da alertas sobre los mismos. En este caso, como la curva real sobrepasa la curva de alerta, entonces también se nos da información al respecto. En la tabla de registro de datos, los valores que están por fuera de los parámetros normales se colocan en color rojo. Esto para que usted tenga una mejor visión y control de lo que está pasando con su paciente. Aquí les muestro cómo se realiza el cambio de usuario cuando un médico que termina su turno entrega a su colega una paciente que continúa en trabajo de parto. De tal manera que el médico que ingresa se registre y quede así como el responsable del control del trabajo de parto. Cuando una paciente ingresa en 4 centímetros de dilatación y después de registrar los datos correspondientes, vemos cómo no se grafica la curva de alerta, debido a que para que esto se presente, la curva real debe atravesar la línea base. Cuando ya ha pasado 1 hora, como en este caso, se evalúa nuevamente a la paciente y se pide registrar los datos. En este caso ya se puede ver la curva de alerta, puesto que la curva real atravesó la línea de base. En el diseño de este partograma digital también es posible llevar varios controles de pacientes en diferentes partogramas en el mismo computador. Una vez el partograma ha sido grabado con éxito, este se puede recuperar en la pestaña Pacientes en Abrir existente.
tecleando el número de la historia clínica o los nombres y apellidos de la paciente. Aquí pueden ver el documento generado del partograma. Para mayor información pueden ponerse en contacto con el grupo de trabajo SiteSoft, Desarrollo de Software, conformado por mi compañero, el ingeniero Henry Guerrero, y quien les habla, Henry Bolaños.